Hola a todos, hola a todos, muy buenas tardes. Sean todos muy bienvenidos a este ya sexto capítulo de nuestro programa de conversación de casa a casa de la Pastoral Universitaria de la Universidad Católica del Maule. Ya en nuestro sexto capítulo, el día de hoy tenemos el orgullo de poder compartir con un gran personaje que en un poquito rato más se irá conectando junto a nosotros. Ya llevamos 6 capítulos donde hemos ido entrevistando a diferentes participantes de nuestra diócesis y de nuestra pastoral universitaria también. Bueno, les quiero compartir un pequeño trozo de una canción que ahora estamos escuchando de fondo, que creo que representa muy bien al invitado que tenemos el día de hoy. Espero se pueda escuchar bien. Felices los que buscan a dar a cada hombre dignidad. Esa frase a la mayoría yo creo que nos va a hacer recordar a un personaje que vemos recorrer las calles de Talca en una humilde bicicleta y siempre está ahí dispuesto para ayudarnos y siempre con una sonrisa para salvar a cada uno de nosotros. ¿A quién me refiero? Al hermano Guido Gossens, que vamos a invitarlo ahora. Con el hermano Guido. Aprovechamos de ir saludando a todos quienes se están conectando en estos momentos. A Catalina Uribe, a Javiera, a Lisette Jara, a Elizabeth Silva, nuestra primera invitada al programa, a Benjamín, a Miriam Nicole, a Dani Quintana, a Molina. Hola hermano, ¿cómo está hermano Guido? Ya, gusto verte, bien. Un gusto compartir con usted el día de hoy, hermano. Bueno, para mí, también una oportunidad eso para que, nos vayamos conociendo más. Un gusto y un placer que haya aceptado nuestra invitación a conversar aquí el día de hoy, en esta pequeña sección que tenemos de entrevista para ir conociendo un poco más sobre usted, ir conociendo su labor, su testimonio, su historia de vida también, que es bastante particular y peculiar. Ya, cierto, cada vida es única. Exacto. Pero sí, yo crecí y nací en una época, digamos, tanto dentro de la sociedad como en la iglesia, que era muy particular también, y donde se daban instancias y un movimiento, digamos, de renovación, que después lamentablemente se fue reduciendo de nuevo. Pero yo conocí un tiempo dentro de mi enseñanza media, en la universidad, aquí en Chile también, donde una iglesia que muy cercana a la gente y con mucha creatividad para sus servicios, para sus celebraciones, para cumplir su misión de anunciar una buena noticia, especialmente a los pobres. Genial. ¿Le parece si vamos a empezamos la entrevista en orden de su vida, presentándonos? Cuéntenos quién es, de dónde viene, a qué se dedica, cuál es su labor, por qué es tan conocido aquí en la diócesis. Cuéntenos un poco sobre usted. ¿Cuántos hermanos tiene, de su familia un poco? Claro, porque de ahí empieza todo, ¿no es cierto? Ahí están mis raíces y le debo muchísimo.
a mi familia. Nací en Bélgica, 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, el menor de 9 hermanos. De los 9 eran 7 mujeres y éramos 2 hombres. Y mi familia ya, bueno, por eso cuando yo fui creciendo, estaba muy vinculado con la parroquia. Ahora, la parroquia, yo digo, era un pueblo rural. Habían unas 3.000 habitantes, digamos. ¿De qué parte es usted, hermano Guido? Del norte de Bélgica, se llama un pueblito que se llamaba Zurse, cerca de la ciudad de Amberes. Y entonces ahí nací y me desenvolví los primeros años y después fui al colegio a unos 15 kilómetros de los jesuitas. Pero como les dije, fue en una época donde una iglesia que andaba en búsqueda, se estaba preparando lo que va a ser después del Segundo Vaticano II. Y entonces había bastante, digamos, búsqueda, libertad para pensar, para participar. Y dentro de nuestra familia había una tía que vivía con nosotros, que nos marcó mucho por su fe y también por su actividad. Era una mujer muy activa, participaba en muchas cosas y también un interés por los misioneros que trabajaban en el Congo, en Japón, en otros países y que de repente también pasaban por la casa. Entonces había dentro de la familia también esa visión más mundial de lo que la iglesia hacía en otros continentes. Y algo que me llamó la atención fue, bueno, una de mis hermanas, Anita, que en este momento vive en Santiago, en la población La Legua, ella llegó primero a Chile. Y ella estaba vinculado con la familia de un hombre santo, Carlos de Foucauld, que era militar francés que se convirtió y descubrió de que él quiso encarnar a Jesús viviendo en Nazaret, en el anonimato y trabajando manualmente. Entonces, en este momento, en la iglesia también había muchas personas, y aquí, en ese tiempo también habían varios obispos, que pertenecían a esta familia de Carlos de Foucauld, buscando la encarnación en el mundo de los pobres. Porque uno de los que daba la orientación a esta familia se llamaba René Voillon, que tenía un libro que se llamaba En el corazón de las masas. Entonces, eso fue en muchas partes, digamos, el gran objetivo, hacer una iglesia más encarnada. Más cercana a la gente, más también desprovisto, digamos, de muchos símbolos o de un lenguaje que nos podría alejar. Y cuando después, bueno, yo siento la vocación de consagrarme a este Jesús que también empezó a tener mucha importancia en mi vida, a quien empecé a admirar mucho. Estando en el seminario, el doctor nos envió a la universidad y dijo, antes de empezar la teología, estudien ustedes primero una ciencia humana, en fin, una ciencia profana, y viven un poco en el mundo estudiantil. Entonces ahí partimos un grupo y estando justo nosotros en ese tiempo en la universidad, yo elegí ciencias sociales, yo estudié sociología. Ahí se produjo la explosión del movimiento estudiantil 68, ¿sí? Que también fue en toda Europa un momento histórico, y también eso, de mucha creatividad, de mucha esperanza, de renovación. Y
bueno, después, estando en la universidad, conocí a un padre, José Combrén, teólogo, que hacía un mes por año clases allí, y él había sido asesor teológico de un gran obispo profeta en Brasil, don Helder Câmara. Fue expulsado cuando asumieron ahí los militares, y don Carlos lo acogió aquí en Talca. Entonces, yo conversé con él sobre mi inquietud de conocer también más esta iglesia de América Latina, que en ese momento también estaba muy a la vanguardia y muy comprometido con todo un proceso de transformación social en todo el continente. Entonces, es por José Combrén en el fondo que después hace el contacto con don Carlos, y don Carlos dice ya que venga aquí a Talca. Y eso fue en mayo del 73. Yo empiezo a prepararme en unos cursos para conocer más de todo lo que pasaba en América Latina, de aprender un poco el castellano, cuando se produce el golpe militar. En ese entonces, cuando yo llego a Chile, en marzo de 74, ya era muy diferente la situación de lo que nosotros sabíamos de América Latina en los años anteriores. Todo lo que había estudiado no le sirvió. Bueno, sí. Sí. No todos quizás, pero así es la historia y así es el movimiento social. ¿Y en qué etapa de su preparación del seminario estaba usted cuando llegó a Chile? Claro, yo había estado, hice también 3 años como terminé mi sociología, después 3 años de teología, y después los terminé aquí en la facultad en Santiago. Ahí saqué mi licenciatura después. Pero al llegar a Chile, por eso, trabajé 3 años en la pastoral, estuve después en Santiago 3 años, y después vuelta a Talca para después ya de lleno meterme más en la parte poblacional, y por la población llegué también a la cárcel. Pero cuéntame un poquito cómo es su vocación. Usted es diácono consagrado, algo que no es muy común dentro de la iglesia. Cuéntenos de qué se trata, por qué el cargo de diácono y no de sacerdote, por ejemplo. Ya. Bueno, tiene que ver algo también con esto de la encarnación, la cercanía a la gente. Yo incluso en un principio quería más bien como un hermano consagrado, pero ahí don Carlos, conversando, dijo, no, es importante que haya una vinculación mayor con la iglesia. Entonces, de diácono, justamente porque diácono significa ser servidor, y yo creo que es algo que por eso uno trata de hacer, servir. Una frase del Evangelio que también me marcó mucho, cuando Jesús dice: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y su gesto después de lavar los pies a sus apóstoles es algo como un referente, digamos, que está permanentemente presente en lo que uno trata de hacer, estar al servicio de los demás. Más, como yo dije, hacer que los otros entran en mi esquema o en mis planes, tener la apertura suficiente para abrirse y ayudar a la gente a realizarse ellos, sus proyectos, sus planes, sus sueños. Ahí Eli nos complementa, dice: sin duda le ha servido la sociología para el servicio pastoral. Claro, eso me marcó también en cuanto a la visión que uno después tiene de la sociedad, y
y las problemáticas que uno va detectando. Bueno, usted nos dice que llegó ya en el 74 a Chile. ¿Y cómo fue el tema de la barrera idiomática? ¿Qué es lo que más lo marcó en esa fecha cuando usted llegó? ¿Vio algo que, bueno, llegó en una etapa complicada, justo en el golpe militar, en la dictadura? Entonces, ¿qué fue lo que más lo marcó esa fecha, en todo ese tiempo? Un tiempo difícil para la iglesia también. Sí. Bueno, en cuanto a el aterrizaje en Talca, fue algo maravilloso, digamos, en fin, una acogida excepcional. Yo llegué a una pequeña comunidad donde había un sacerdote, Chito Espinosa, el diácono consagrado Agustín Vial, que después, ¿no es cierto?, falleció en Villaprat, y 2 seminaristas, ¿no? Y ahí yo me incorporé en esta pequeña comunidad. Entonces, no, muy bueno la acogida también de parte de don Carlos, de parte de los demás. Pero, claro, cuando yo aterricé en Pudahuel había muchos militares y un tremendo cartel que decía: en cada chileno hay un soldado y en cada soldado hay un chileno. Entonces, ahí, ¿en qué país estoy yo? Momento. Claro. Ahora, sabíamos todo lo que había pasado desde septiembre en adelante, porque estaba aquí mi hermana. Entonces ella vivió lo que fue el golpe y la represión en la población La Legua. Ella siempre estaba allá. Ella, no siempre, pero hasta el 78 estuvo allá, después estuvo un periodo en la zona oeste y después volvió ahora. Ya, perfecto. Y después, bueno, viviendo con Agustín Vial, él formaba parte de este Comité Pro Paz y el inicio de la Vicaría de la Solidaridad, donde llegaban los familiares de los perseguidos, de los torturados, de los desaparecidos. Entonces, ahí empezamos nosotros, bueno, yo estando en la casa, claro, a saber lo que estaba sucediendo, no solamente en nuestro alrededor, sino en el movimiento juvenil donde yo participaba, que se llamaba la JEC, la Juventud Estudiantil Católica, y posteriormente eran la Asociación de Universitarios Católicos. Ahí teníamos permanentemente lo que llamábamos soplones, gente de los servicios de inteligencia que se infiltraban para saber qué hacíamos nosotros en nuestras reuniones. Entonces había que estar muy ojo al charqui y calibrar muy bien tu vocabulario, lo que se decía en la reunión y lo que se podía decir con amigos más íntimos. Aquí, hermano, nos mandan una pregunta. Claudia ya la pregunta: ¿qué es lo que más le ha costado estar lejos de su país y su familia? Bueno, como le dije, de esa buena acogida aquí en Chile no me hizo, en fin, no hizo tanta falta. Bueno, por eso yo desde mis 18 años de alguna manera estaba desligándome de mi familia. Pero cuando se siente mucho la distancia es cuando hay enfermedades o fallece un familiar. Esos son los momentos donde uno siente la lejanía y la pena. Pero en general, no, normalmente estoy tan de lleno metido en lo que estoy haciendo y he recibido por eso mucho apoyo y cariño de la gente aquí. Por este lado también he sido muy regaloneado y privilegiado. Le faltan horas a su día, pues, hermano. Siempre que se ve está muy ocupado.
Pero por eso, estos son los momentos. Y además mi familia, en un principio les costó mucho, tanto que por la Anita tan lejos y yo tan lejos, en una dictadura. Pero vino, pues mi papá, vino alguna hermana a visitarnos y ahí ya entendieron perfectamente por qué nosotros estábamos echando raíces aquí y optamos por quedarnos definitivamente en Chile. Así que, gracias a Dios, la familia también apoya, entiende nuestra misión. Cristina Villagra dice, lo queremos tanto. Ah, Cristina, gracias. Yo también por eso a ustedes. Un gran regalo haberles conocido. Ya. Bueno, hermano, ya nos comentó de las reuniones que tenían sapos entre medio de las reuniones, que tenían que hablar con cuidado. Después usted participa en un acompañamiento juvenil, ¿no? Bueno, por eso, en estos movimientos, como existían ahí, que eran ramas de la Acción Católica. Ya. Y fue muy bonito también el método que nosotros usábamos ahí, el ver, juzgar y actuar. Que siempre atento a la realidad y leer el Evangelio desde lo que estaba sucediendo. Ya. Que después también por esto. Las conferencias episcopales también van implementando, digamos, este método, que justamente viene de la Acción Católica, de un fundador belga, el padre José Cardin, un hombre muy carismático y muy santo. Bueno, y después, pero yo salgo de Talca y voy a estudiar en Santiago, entonces ahí estoy más bien dentro del movimiento universitario que empieza a reorganizarse en los años 78 y 80. Y ahí empezamos. La primera hora de movimiento como de revolución dentro de la dictadura. De protestas, que claro. Y la Facultad de Teología ahí fue la primera que comenzó una huelga por solidarizar con algunos que habían caído detenidos con una marcha el 1 de mayo. Y ahí arriesgamos la expulsión, pero intercedió el cardenal Silva Enríquez y al final la cosa quedó en nada. Pero ¿cómo cambiaron? Sí. Pero sí, he estado cercano, digamos, a todo lo que es pastoral juvenil, después de la vuelta en Talca también, y son más bien ahora ya los últimos 25 años que mi fuerte ha sido la pastoral carcelaria. Carcelaria. Pero también no tus estudios teológicos en Santiago. Sí, fueron muy interesantes, muy bonito esta época. Sí. ¿Cuánto años en Santiago? ¿Cuánto tiempo estuvo? 3 años. 3 años. Viviendo con una comunidad también de unos sacerdotes excepcionales de los Sagrados Corazones. Con el teólogo Ronaldo Muñoz, el gran maestro espiritual Pablo Fontaine, y habían otros también compañeros de la congregación. Y yo hacía mi trabajo pastoral en la población La Bandera, donde también ahí conocí una primera toma de terreno que se produjo en estos años. Y ahí también en esta parroquia donde vivíamos, habían los dirigentes de los familiares de los detenidos desaparecidos, entonces también hubo una cercanía y una participación también en la primera huelga de hambre que ellos también organizaron
en Santiago para exigir una respuesta a su pregunta, ¿dónde están? Vivo los llevaron, vivo los queremos. Wow. So, ¿Papas quién? Está ahí metida. sí, bueno, pero por eso los Freyunos realmente había toda una iglesia en Santiago apoyando esas peticiones, este clamor por la verdad y la justicia. Así que no fueron momentos por eso muy fuertes y muy bonitos, porque en esta misma huelga de hambre el cardenal vino a saludarnos, a apoyarnos. En fin, era otro tiempo. Los obispos Alvear, Camilo Vial, que estaban ahí también muy comprometidos también con este trabajo. Muy activo ahí con todo el trabajo. Y después de esos años usted vuelve a Talca, después de haber estado en Santiago. ¿Y en qué viene, en qué trabaja, a qué función llega a cumplir? Bueno, yo sigo como diácono y, mire, estando en Talca, me había llamado la atención la vida de unos sacerdotes que también hicieron esta opción por vivir en medio de los pobres o en el ambiente popular de una forma sencilla. Y había aquí también sacerdotes obreros en ese tiempo, que el único que queda en todo Chile, creo, todavía es el padre Santiago Fuster, en Villa Prati, que sigue trabajando como temporero. Pero aquí en Talca estaba el padre Florentino Molina, que era gasfitter y que seguía trabajando como gasfitter, y el padre Carlos Serrano, que trabajaba como chofer de camión. Y con este trabajo él mantenía un hogar de rehabilitación para prostitutas o las hijas de señoras que estaban en la prostitución y que necesitaban protección y ayuda para empezar a pensar en otro estilo de vida. Y entonces había también algunos curas franceses, el padre Juan Ladán, el Daniel Uri, el Luchernot, que, en fin, a mí me interpretaba mucho su forma de vivir. Entonces, después supe que ellos pertenecían a una familia espiritual también que se llama los sacerdotes del Prado. Y yo fui a vivir con uno de ellos, con el padre Juan Ladán, en la población Brielsol, y ahí a cooperar en cuanto a liturgias, en cuanto a la catequesis bautismal, y uno se daba cuenta también del gran problema del alcoholismo. Entonces ahí también en Talca había una clínica de Larda para hacer el tratamiento, digamos, de superar la adicción, y empezamos a trabajar con estos pobladores que pasaron por la clínica para poder apoyarlos después en su acción. Y ahí empecé a trabajar también un poco con este grupo de hermanos enfermos alcohólicos. Pero para interrumpirlo un poquito, aquí, como es importante la interacción con el público, Claudia Ayala, muy activa aquí con las preguntas, nos dice otra pregunta. Son muy pocos los diáconos permanentes. ¿Cuestionaron mucho su opción de no ser sacerdote? ¿Cómo? Que son muy pocos. ¿Ah? ¿Ya? ¿Acaso la opción de ser diácono permanente fue muy cuestionada por no querer llegar a ser sacerdote? No, nunca he sentido esto. El mismo don Carlos en un momento trató de decir, Guido, ya, ¿por qué no dar el otro paso?
pero dándole mis argumentos, él aceptó. Y yo, pues claro, como consagrado, participo yo en las reuniones de los sacerdotes célibes. No me junto en las reuniones, porque hoy, en este mismo momento, hay una reunión de los diáconos casados, porque celebrando su patrono San Lorenzo, que es nuestro patrono. Pero yo siempre he estado más cerca de los sacerdotes, de esa parte del clero, digamos, presbiteral. Ahora, más que cuestionado, de repente me tiran sus tallas, sí, eso sí. Eso, porque efectivamente una de las cosas por qué diácono es también justamente para tener cierta libertad, que no dejarse absorber plenamente por todo lo que son las tareas parroquiales, o la administración, o lo litúrgico, porque para mí, por eso, toda la parte social es para mí importante, y no solamente personalmente, pero lo veo también como una tarea de nuestra iglesia, que tiene que estar presente también en mundos no eclesiales, y saber trabajar y colaborar con gente no cristiana, pero que sí quieren comprometerse en una causa noble y valiosa. Y el hecho de ser diácono, claro, me da más libertad, más espacio, sí, para esto. Genial. Eso. ¿Ya? Bueno, quedamos en que participó con el ARDA de la población Villa del Sol. Claro, en esa parte, nosotros con la población Villa del Sol formábamos parte de una capilla que se llama Juan Bautista, el profeta. Entonces, en el fondo son 5 poblaciones donde trabajábamos, y era gente de estas poblaciones vecinas también. Y bonito también en ese tiempo, hermanos, pucha, existían las comunidades de base. En cada población había una comunidad activa. Entonces, era una pastoral poblacional. Y después había también un consejo zonal, donde la gente de todas estas comunidades se reunían, planificaban, tomaban postura frente a las cosas que iban siguiendo, porque después de los años 83 empezaron las protestas en Talca y en todo Chile. Entonces ahí también estas comunidades estaban también muy bien vinculadas con todo este movimiento de tratar de recuperar la democracia. Fueron personas, por eso yo todavía tengo ahí, si en algún momento hay interés en el obispado, las actas de las reuniones de esos consejos zonales, que son bien bonitos. Sí. Un valor sentimental muy grande tiene eso, es histórico. Sí. Ya. Bueno, y antes de llegar a la pastoral carcelaria, ¿en qué momento llega usted a la pastoral carcelaria? ¿O penitenciaria? Sí, bueno, estando en la Villa del Sol tenía muy mala fama en ese momento, bueno, porque había muchos, las familias de la Villa del Sol tenían el jefe de hogar o un hijo encarcelado. Entonces, estando ahí para conocer realmente todos los integrantes de la familia, tuve que ir yo a la cárcel. Entonces yo empecé a ir a la cárcel de visita, porque la pastoral como tal se organiza una vez que asume Elwin, cuando empezamos un proceso de transición a la democracia. Y antes íbamos, yo por lo menos como individuo. Como una visita más. Sí, una visita más, haciendo la fila con la visita. En ese tiempo los controles no eran tantos como ahora, pero yo iba como una visita más.
Y claro, ahí también en la cárcel habían presos políticos en este momento, que también tenían su carreta y sus actividades. Ahora, yo después fui detectando también que habían presos que no tenían visita de nadie. Entonces después, más que ir a los chiquillos de la población a la cual yo pertenecía, visitaba también a algunos vecinos, algunos que venían del sur o del norte que no tenían visita. Y así empecé a acercarme. ¿Y cómo ir dando eso? ¿Que algunos no tenían visita? No, por eso. Pues son personas que hicieron el delito aquí, pero su familia vive en otra región. No, pero ¿cómo usted sabía que ellos no tenían? Los otros le daban la información. Ya. Ellos mismos se iban pasando la información. Claro, decían, pucha, Guido, sería bueno que converses con este tipo, con este otro. Harto compañerismo entre ellos. Sí, ¿no? Sí. Entonces, así me fui detectando a los no visitados. Ya. Y bueno, había un trabajo en la cárcel también de estos sacerdotes de población, y se turnaban. Una vez en la semana iba uno, otra vez otra. Pero después, cuando empezaron a llegar presos políticos, les prohibieron la entrada. Porque según el hombre de la CNI en ese tiempo, ellos también eran como militantes de tal o tal partido. Entonces les prohibieron la entrada. Y yo por eso pude seguir entrando como visita más, pero sin desarrollar un trabajo propio. Eso. ¿Y en qué momento y en la vuelta de la democracia recién se crea la pastoral carcelaria? Claro, ahí el mismo don Carlos convoca un equipo, y entre quienes estaba yo, y nos pide de empezar a generar un trabajo ya más sistemático, o más una presencia más formal y pública. Entonces ahí nos facilitan, en ese tiempo era una sala de clases, donde nosotros los domingos hicimos una liturgia, o a veces iba un sacerdote para una misa, y después nos dieron la oportunidad también de entrar en la cárcel y de empezar a visitar a los chiquillos en sus carretas. Wow. ¿Y qué tal han sido estos 30 años ahí trabajando con los chicos de la cárcel? Bien. Bueno, por eso han sido distintas. Es la misma cárcel de Talca, pero no es la cárcel ahora lo que yo conocí en los años 90. Tanto en cuanto a infraestructura ha cambiado, y también el tipo de gente ha cambiado. Infraestructura porque hubo también un incendio tremendo una vez. Y después el terremoto, que fue algo esta mañana todavía. Un joven recordó porque estábamos comentando con algunos internos el evangelio de hoy día, de las tormentas, y cómo uno se siente ahogado y grita al Señor, sálvame por favor, como Pedro. Entonces para él la noche del terremoto fue una experiencia así. Y en esa noche también él decidió de no delinquir nunca más, porque no quería morir detrás de los barrotes. Porque en esa noche muchos de los internos pensaban que ya no iban a salir con vida. Cuando tú sientes que todo esta mole de cemento se mueve 3 minutos y tú no tienes escapatoria, claro, ha sido uno de los momentos más angustiantes de la población penal que estaba en ese momento. Bueno, entonces
En la cárcel, claro, después se construyeron algunos módulos nuevos, se construyó un gimnasio, en fin. Pero también, claro, después aparece más dentro de la población penal el tema de la droga, que también se fue fortaleciendo. Y claro, también mayor grado de más jóvenes y muchas veces más violentos. Entonces, esto también, porque antiguamente no se daba eso. Y los internos más antiguos no se entienden mucho con estos nuevos. Es otra cultura, es otro lenguaje también. Pero bueno, en medio de ellos estamos. Y estamos para darlos a conocer a Jesús y su plan de vida, su proyecto de vida. Ya que lo mencionó, era justo una de las preguntas que tenía, que mencionó el Evangelio de hoy, de la duda de Pedro. Y más de 40 años en Chile, más de 30 años ahí, como 30 años trabajando con los chicos de la cárcel, ¿nunca le ha ocurrido esa duda? ¿Nunca ha tenido esa duda de ¿estaré haciendo lo correcto? ¿Esto es lo que yo realmente quiero? Bueno, esa duda casi es permanente. El famoso el discernimiento. Pero para mí, bueno, está el tema de la oración, pero es sobre todo el entorno, la comunidad que te ayuda a focalizarte y a dar prioridad a lo que tú piensas que el Señor quiere que tú hagas también en ese momento. Y a mí me ha dado resultados muchas veces porque simplemente la gente te va diciendo, Guido, piensa en eso, o Guido, mire, esto y esto otro. Entonces, ellos te ayudan a estar muchas veces donde el Señor parece te necesitaba. Pero dudas ahí bueno, Pedro, ¿por qué dudaste? Claro, el momento, por eso, uno de nuestros proyectos actuales está el tema de la cárcel, pero nosotros aquí en Talca tenemos también una casa de acogida para las personas que salen de la cárcel. ¿En qué consiste eso? Es solamente en 4 ciudades de Chile que existen, digamos, este tipo de casas, y que es algo importante porque es el seguimiento y es la acogida de estas personas en un momento muy crítico, muy difícil, de volver a reinsertarse en la sociedad. Y ahí también, claro, como la casa se llama Puertas Abiertas y acogemos a todo tipo. Bueno, la prioridad es las personas que no tienen apoyo familiar en tal. La gente que está afuera. Los que son de afuera. Entonces, muchos tenían buena conducta dentro de la cárcel, podrían obtener un beneficio, pero les faltaba el domicilio. La dirección. La dirección. Porque por el beneficio no podían salir a la ciudad y no tenían una familia que les ofrecía su casa. Yo empecé a ofrecer mi casa personalmente. En algún momento vivieron aquí 3 ex-internos y admiro a Padre Florentino que aguantó estos meses que estos hermanos vivían aquí junto a nosotros. Pero después salió la otra casa, facilitado también por el obispado. Y entonces ahí llegan personas, algunos que han llevado años en la cárcel. Por el momento hay uno que estuvo 35 años, otro 23 años. Wow. Y otros, claro, llevan algunos de 5 años o menos.
Y como es puertas abiertas, uno dice ya, ellos solicitan un domicilio, necesitan un apoyo. Nosotros les brindamos su comida, salud. Pero llegan ahí también algunos que tienen serios problemas, a veces psicológicos. Problemas, aparecen ahí también sus adicciones al alcohol o a la droga. Entonces, es ahí donde uno tiene que empezar a decir, perdóname, pero aquí no se puede, porque tenemos también un reglamento donde se dice expresamente, aquí no se puede entrar ni ebrio, ni drogado, ni no consumir tampoco dentro de la casa. Pero a algunos les cuesta, porque parte de su libertad, entonces ahí sirvámonos un traguito, fumémonos un pito, entonces para que después entiendan de que no es esta la libertad que nosotros les podemos ofrecer, cuesta. Mire, respecto al mismo tema, Nicolás Valenzuela Jáuregui nos hace una pregunta. Ya, a ver quién es Nicolás. ¿Conocerá a Nicolás Valenzuela? ¿Qué piensa cuando un interno en libertad vuelve a caer? ¿Se cuestiona su servicio? ¿Los acompaña? Bien. Sí, no es, como decir, algo excepcional. Un buen porcentaje de los hermanos que salen después vuelven. Algunos después de semanas, uno dice, ¿cómo es posible? Otros después de años. Han pasado 5 o 6 años que nada y de repente vuelven a aparecer ahí. Y bueno, todo depende de la disposición de la persona. Si él realmente quiere decir, pucha, ya flaqueé, pero si él quiere volver a empezar un proceso de ponerse de pie, claro, ahí nosotros volvemos a apoyar. Volvemos a apoyar. Pero si se trata realmente de una persona que le da lo mismo estar en la cama o estar, entonces uno no va a invertir mucho tiempo en estas personas. Claro. Pero por eso depende del caso. Cada caso es diferente. Es diferente, sí. Bueno, hermano, ya pasamos por sus orígenes, de dónde viene, de dónde proviene. Nos explicó un poco su vocación, su llegada a Chile. Pasamos por todo, desde el acompañamiento con los jóvenes en Santiago, sus estudios teológicos, la pastoral poblacional, la pastoral penitenciaria y también su casa de acogida. Pero usted me dijo que quería compartir quería hablar sobre algo en específico junto a nosotros, que era de los mártires que tiene nuestra iglesia. Uh-huh. ¿Qué le gustaría compartirnos respecto a dicho tema? Ya. Después me gustaría qué repercusión y resonancia tiene esta palabra ahora en la oreja de los auditores, de los que están escuchando. Porque, bueno, ayer o anteayer falleció un gran obispo brasileiro, bueno, de origen catalán, pero toda su vida en Brasil, el don Pedro Casaldáliga. Y él decía, que tenga una iglesia que tan solo recuerda y celebra a los mártires de los primeros siglos, San Sebastián, San Expedita, Santa Cristina, Santa Inés, y no tiene el valor para recordar y celebrar los mártires de nuestro tiempo, no merece llamarse la Iglesia de Cristo. Y el querido obispo auxiliar de Santiago, don Enrique Alvear, también decía,
La Iglesia necesita agradecer a Dios y celebrar sus mártires para no olvidar su testimonio ni hacer vanos sus sacrificios. Y bueno, uno de los mártires que cayeron en Chile es el padre Andrés Yarlán, al quien conocí yo en Bélgica cuando se estaba preparando para venir a Chile. Y en una de las protestas que hubo en La Victoria, una bala del carabinero atraviesa la pared de su pieza, donde él está sentado detrás de su Biblia, orando los salmos, justamente para la gente que estaba protestando en las calles de La Victoria. Entonces cae porque la bala llega detrás de su oreja. Entonces, encima de la Biblia fallece el amigo Andrés. A propósito, él había pedido en su oración poder morir orando. Wow. Y el Señor se lo concedió. Entonces, el Andrés, bueno, después hay un libro del Andrés de la Victoria, de la Patricia Verdugo. Trabajó mucho con el padre Pierre Dubois. Después fui conociendo también otros sacerdotes que fallecieron. Como más impresionado su testimonio es del padre Joan Alsina, también un hermano catalán que fue fusilado el 19 de septiembre en el Puente Bulnes. Y así hay otros sacerdotes y también varios laicos, mucha gente comprometida en ese tiempo con el movimiento popular, sindical, político, poblacional. Y como dice don Enrique, que su sacrificio no queda en vano, que la sangre derramada de los mártires podría ser, ¿no es cierto?, semilla de nuevos cristianos, pero cristianos también eso, que se la juegan, como lo hicieron estos hermanos. Y, en fin, en dos momentos apareció, digamos, esa inquietud, y yo lo sentía como en parte de la lealtad para con estos hermanos. En los años 2000, cuando empezó a desatarse, digamos, la ola consumista, y todos estos jóvenes que estaban ni ahí con su país, solamente era consumir y pasarlo bien. Entonces es en ese ambiente que yo voy buscando algunos chiquillos y decir, no, pues, hubo jóvenes aquí en Chile que supieron dar otra orientación y otro sentido a su vida. Vayamos, ¿no es cierto?, a conocer todos los que cayeron en el tiempo de la dictadura y que dieron su vida por un ideal que valía la pena, en fin, por la justicia, por la fraternidad, por la libertad. Y entonces ahí organizamos unos viajes a Santiago para visitar situaciones emblemáticas y conectar estos chiquillos con testigos de aquellos años, y no solamente testigos de la crueldad de la represión, que también es algo que hasta el día de hoy supera, ¿no es cierto?, la imaginación, pero también para conocer los ideales y en qué estaban metidos estas personas que fueron detenidos, desaparecidos o fusilados o que tuvieron que exiliarse. Y ahí nace el grupo de los peregrinos por los derechos humanos, que todos los años organizamos un viaje en septiembre, y parte del viaje es la participación en la misa en homenaje a Padre Juan Alsina en el memorial en el Puente Bulnes.
donde también estos chiquillos entonces ven a un grupo de sacerdotes que hablan otro lenguaje, que también tienen toda una trayectoria de un compromiso más social y comprometido con las organizaciones que en general conocen o desconocen porque no aparecen en los medios de comunicación social. Hermano Y Guido, también, ¿ya? le preocupo algo. Mire, voy a leer un mensaje aquí que dice: agradecida de la misión y servicio de Guido Gossens en nuestra iglesia. Un hombre admirable, que motiva e inspira. Claudia Ayala, muy participativa el día de hoy. Lo invito, que ya se nos va a acabar esta transmisión, finalizar esta y continuar en una siguiente de inmediato, y nos continúa hablando sobre los peregrinos de los derechos humanos. ¿Le parece? Ah, bueno, bien, yo Lo iniciamos al tiro, de inmediato. a la orden, Tobías. Nos vemos en 30 segundos. Listo. Nuevamente, aquí venimos a comenzar la segunda parte de esta gran entrevista que tenemos el día de hoy con Guido Gossens, nuestro diácono de la diócesis, quien el día de hoy nos ha compartido su testimonio. Ahí ya se van conectando nuevamente. Vamos a hacer conexión de inmediato con el hermano Guido Gossens. Por mientras vamos a ir saludando a quienes están conectados: a Catalina Cuña, Elizabeth Silva, a Dani Quintana, a Constanza Aranguis y a la gran Cristina Villagra, que nos están siguiendo el día de hoy en esta entrevista con el hermano Guido Gossens. Ahí estamos esperando que se nos conecte. Ahí está nuevamente el hermano Guido Gossens. Estamos de vuelta después de estos comerciales, hermano Guido. Bien, Nos Tobías. estamos hablando sobre los peregrinos por los derechos humanos. Uh-huh. Como les dije, nació ahí por los años 2003. Estábamos ahí, era 30 años después del golpe. Y por eso, muchos jóvenes, como se decían, no estaban ni ahí. Entonces, para mí era realmente triste de que no conocieron las historias, digamos, de estos amigos o de estas personas que habían dado su vida por obtener un país diferente de lo que estaban construyendo. Y lo otro después también, cuando en nuestra iglesia aparece todo el drama de los abusos, ahí también a mí me interesaba que estos jóvenes conocieran también otro perfil de sacerdotes que realmente asumieron su vocación, ¿no es cierto?, de una manera heroica y de una, digamos, de una entrega muy pura y muy profunda. Entonces, para que en ese sentido también ayudar a que, bueno, se mantuviera, digamos, algún tipo de respeto y de fe en nuestra iglesia. Y para que por eso supieron también que realmente gente dio su vida por este Jesús. Bueno, esto de nuestro grupo de peregrinos, que por eso lo fuerte es este viaje el 10 de septiembre para participar porque ahí visitamos el memorial del detenido desaparecido en Palma, visitamos a veces el Estadio Nacional o Vía Grimaldi, vamos a la misa en Puente Bulnes y terminamos en la Victoria, en la pieza donde cayó Andrés Yarlán. Ahí hacen el recorrido. El recorrido. Y un mes antes hacemos como un tipo de peña,
la Noche de la Memoria, lo llamamos, para reunir los fondos para financiar el viaje. Y aquí Quintana nos comenta, dice, hermoso recorrido el de los peregrinos. Tuve la oportunidad de participar el año pasado, Daniela Quintana. Ya. Bien. Sí. No, y uno que participa todos los años hay elementos nuevos que uno ha desconocido, todos los años uno se emociona, todos los años uno ve la alegría también de estas personas, de que todavía hay jóvenes que se interesan por lo que les había sucedido, de que no están solo en sus demandas que hasta el día de hoy no son contestadas, que son las heridas abiertas de la historia de Chile. Mire, hermano, aquí respecto al mismo tema nos llega una pregunta súper interesante de Nicolás Valenzuela Jauregui. Dice, ¿cómo se puede formar parte de los peregrinos? Bueno, es ahora, en este momento de la pandemia, todo se modifica. Se complica un poco, pero no, ahí también nosotros felices si algunas personas quieren incorporarse, porque el equipo, digamos, de permanentes, somos 6, 7 personas. Ya. Y nosotros por eso, desde agosto, lo que correspondería ahora, empezamos a difundir lo del viaje y lo de la Noche de la Memoria. Ahora, el lunes vamos a tener una reunión para mañana, cómo lo hacemos en este nuevo contexto. Ya. Entonces, ahí quizás vamos a tener que hacer un viaje por videollamada. Una conmemoración diferente. Claro. A los tiempos. Sí. Y a las circunstancias. Pero es cosa de demostrar a mí o a otras personas que están ahí. Hay Rosa Díaz, la Fabiola Bernal, que varios de ustedes conocen, después Jorge Soto, que son parte, digamos, de este equipo. Ya. O sea que solo hay que mostrar interés frente a la difusión de la información para poder ir. Exactamente. Sí. Bueno. Sí. No, nada difícil. No, nada difícil. No. Eso es lo importante. Un recorrido que sin duda marcó mi vida nos comparte la señorita Catalina Uribe. Sí. Y no sé si Catalina podría decir de qué forma le marcó, si Catalina podría decir eso, qué es lo que le llegó más. El recorrido. Varios chicos de la Pastoral Carcelaria han participado en ese recorrido. Una de ellas, sí, la señorita Uribe. Sí. Ahora, por eso, ustedes, volviendo al tema de los mártires, el año pasado, cuando el Papa Francisco canonizó al mártir por excelencia de América Latina, Monseñor Oscar Romero, en esa oportunidad nosotros hicimos también un pequeño resumen de los mártires chilenos. Y por eso, me gustaría que en algún momento podríamos difundir un pequeño stick, o ¿cómo se llama? Un pendrive, para que las personas puedan ahí interiorizar los mártires de Juan Alsina, de Andrés Yaglan, pero también está el Miguel Woodward, que fue torturado, el famoso buque de Esmeralda, y que por eso que en muchas
ciudades no quieren recibir al buque Esmeralda. Están ahí los exiliados chilenos que hacen su protesta. Está el padre Wilfredo, que es salvó de un fusilamiento en Temuco. Está el padre Esteban Pesli, que trabajó en Talca, formó aquí 4 cooperativas de vivienda, que es un detenido desaparecido. Está claro, otros, el Venturelli, el Guido, en fin, personas que hicieron un trabajo tan hermoso y que vale la pena en algún momento conocer. Ahí nos compartió Cata AR. Primero Sábata dice, definitivamente marca un antes y un después en muchas cosas. Y Catalina AR es Catalina Cuña, que nos dice, yo también he participado ya 2 veces del recorrido y me impresiona lo ignorante que era en estos temas, porque aún para la sociedad son temas tabú. Conocí muchos testimonios que me llegaron muy hondo. Entonces, un interesante recorrido el que se hace con los peregrinos por los derechos humanos. Ya. Eso, Tobías. Bueno, hermano, le quiero agradecer por el compartir con nosotros todo su gran testimonio. Compartir este tema muy desconocido para muchos de nosotros que han tenido la suerte de vivir muchos participantes de aquí de la diócesis junto a usted, y gracias a usted quería también agradecerle por su gran servicio que presta con los más necesitados siempre y por siempre acompañar a quien más lo necesita. Bueno. Gracias, y por eso, gracias también por el apoyo, por la respuesta, por las ideas que yo voy también recogiendo constantemente en el compartir la participación en los integrantes de la pastoral carcelaria, los amigos de los peregrinos, en fin, es bonito poder estar en equipo, es algo muy enriquecedor. Así que gracias a también tantos talquinos, talquinas que hacen que yo amo mucho a este pueblo también. Muchas gracias por su testimonio, hermano Guido. Y dejamos a todos que nos están viendo invitados a seguirnos en nuestras redes sociales, tanto Instagram, Twitter, Facebook y en nuestro canal de YouTube, que después se van subiendo todas estas entrevistas. Aparte de quedar guardadas en nuestro perfil de Instagram, se suben a nuestro canal de YouTube. Los invito a seguirnos y a participar dentro de nuestras comunidades de la pastoral. Nos vemos el próximo domingo a las 20:30 horas con otro gran invitado. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, Tobías. Bendiciones. Nos vemos. Chao. Entrevistado. Chao. Chao, gracias.